¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hoy les voy a leer el canto 5, lo prometido es deuda. Más que nada porque es la parte que me parece más interesante para charlar de la Odisea. ¿Se acuerdan que nuestro héroe llegó con los feacios, le hicieron un banquete y ahora en la nave de los feacios él solo va a llegar lo van a llevar hasta Ítaca, hasta su tierra? Lo interesante de esto es que, ¿se acuerdan que al principio yo les hacía analizar? Estos eran relatos orales originalmente. Pero en el texto aparece al principio en la invocación de las musas como la figura del Aedo que después se va diluyendo porque se convierte en un narrador, porque es un texto escrito, un narrador en tercera persona que nos adelanta, que nos anticipa. Ahora, ¿sí? El relato pasa a la voz de Odiseo, ¿sí? En primera persona, porque él le va a contar a los feacios en el barco sus aventuras desde que salió de Troya. Y ahí vamos a entender por qué es lo que le pasó. Cuáles son sus peripecias, digamos, ¿no? Cuáles son las complicaciones del viaje. Lo importante de esto, yo porque hincho tanto con o los profesores de lengua hinchamos tanto con el tema del narrador. ¿Qué narrador hay? Porque el narrador es el punto desde donde se cuenta la historia. Y el escritor lo piensa mucho, no es lo mismo un narrador en tercera, omnisciente, que sabe todo, que es como un dios, que es objetivo, que está separado de los hechos, que un narrador en primera, que te cuenta sus sensaciones, sus vivencias. No, los hechos ocurren de una manera, él los cuenta como los sintió, como los vio. Yo hincho mucho con esto de historia y relato, ¿no? Que este año lo vamos a ver. Una cosa son los hechos, en un cuento, en una novela y en la realidad. Y otra cosa es cómo se cuentan esos hechos. Eso es el relato o el discurso. Eso es a partir del lenguaje. ¿Sí? ¿Cómo elijo yo contar? Tal vez vemos los dos o vemos todos una misma situación, un choque, un accidente. Pero cómo lo contemos, ¿sí? Va a variar de nuestros recursos, nuestras herramientas. Entonces, cada escritor elige contar una historia, que son los hechos, de determinadas maneras. Nosotros lo que tenemos que analizar es cómo cuenta, no qué dice. Sí, qué dice es interesante, ¿sí? El argumento, pero sino cómo lo cuenta, ¿sí? ¿Cómo está organizado el tiempo? ¿Cómo son las voces narrativas? Entonces, acá hay dos cosas importantes. Una, que aparece una voz en tercera y que después aparece un relato enmarcado. ¿Se acuerdan lo que era un relato enmarcado? Un relato marco, que es la historia principal, y adentro está incluida una historia que la cuenta uno de los personajes, en este caso Odiseo, ¿sí? Cuenta la historia de su viaje. Es un relato enmarcado en primera persona, que aparece adentro de la Odisea. Y son varios cantos, ¿sí? Es interesante porque me gustaría que de estos cantos que vamos a empezar a leer ahora hagamos un mapa, porque ahora vamos a poder organizar. Ahí está la segunda cuestión que les quería decir. Una son los narradores y otra es el tiempo, ¿sí? Porque hay un tiempo prospectivo es para adelante que estaba al comienzo, retrospectivo, ¿sí? En el momento en el que está contando, Odiseo va a ir para atrás para ordenarnos cronológicamente el viaje, ¿sí? Recuerden que nosotros empezamos con la historia y Odiseo estaba en la isla de Calipso y no sabemos qué le pasó atrás. Y ahora ya está llegando, está como en la última parte del viaje. Hizo Calipso, Feacios, Ítaca. Y todo lo anterior desde Troya, ¿qué le pasó? Lo va a contar y lo va a ordenar, él yendo para atrás en el relato, cronológicamente, cómo fue cada una de las islas en las que paró y qué le sucedió en cada una. ¿Sí? Es importante que en estos cantos ustedes presten atención porque el trabajo que vamos a hacer es un mapa. Cada uno con las herramientas que tiene, digitales, a mano, me mandarán la foto, el que le guste dibujar. Yo les voy a mandar, en este libro tiene, y hay algunas, si lo buscan por internet, algunas mapitas de lo que sería el viaje de Odiseo. Yo se los puedo sacar una foto y mandárselos para que lo chusmeen, pero si buscan mapa de la Odisea, aparece. Me gustaría que fueran ordenando, que hicieran el mapa de salida de Troya, a dónde fue primero. Hay lugares que son más importantes y otros menos, pero qué sucedió, ¿sí? Con quiénes se encontró y qué sucedió, y que vayan haciendo todo el camino, ¿sí? Que también nos sirve como línea de tiempo para entender la historia. Vamos a empezar ahora, ¿sí? Después, lo último va a ser Calipso, que es como abre la obra, Calipso, después Feacios y después Ítaca finalmente, pero ahora vamos a ver todo el viaje que él va a contar. Así que pónganse, los que les guste dibujar, los que les guste armar, piensen en un mapa, ¿sí? Y que la llegada y el final es Ítaca, con Penélope y su hijo. Les voy a leer entonces el canto 5. No, perdón, el canto 5 ya lo había leído, el canto 9 estoy, no sé por qué estoy diciendo el canto 5. El canto 9 y se llama Odiseo relata sus aventuras.
los sicones, los lotófagos, los cíclopes. Así fue como el ingenioso Odiseo, ves que está en tercera persona, decidió contar su larga historia mientras los feacios lo escuchaban maravillados sin decir palabra. Y acá empieza el relato enmarcado en primera persona. Alcino, noble y poderoso rey, los dolores que los dioses me han asignado son tantos que no sé por dónde comenzar mi relato y en dónde terminarlo. Empezaré por decirte mi nombre, para que tú y tu corte lo conozcan y para que, si escapo al cruel destino, podamos seguir manteniendo relaciones de hospitalidad, aunque mi hogar esté lejos de aquí. Recuerden que yo les decía el concepto de la hospitalidad, lo importante que era que atendían y recibían a todos con un banquete extranjero, sin conocerlos, sin preguntarles quién era. Él se sienta, come, escucha lo que dice el Aedo sobre la guerra de Troya y recién ahora va a contar quién es. Soy Odiseo, y así se presenta con la filiación, ¿no? Hijo de quién, de qué reino. Soy Odiseo, hijo de Laertes, conocido por mis ardides y famoso entre los hombres. Mi casa está en la isla de Ítaca, donde se alza el verde monte Nérito, como se ve desde el mar. La verdad es que no hay nada más dulce que la tierra donde uno nació, por muy rica que sea la casa donde uno se hospeda en el extranjero. Y eso que Calipso, divina entre las diosas, me hizo permanecer durante muchos años en su cueva y quiso que yo fuese su esposo. Y la engañosa Circe me retuvo con la misma intención en su palacio. Está adelantando algo que nos va a decir después, porque tampoco sabemos qué pasó con Circe. Pero ninguna de las dos me convenció ni doblegó mi corazón, porque yo siempre deseé ver nuevamente a los míos. Les contaré entonces mi regreso, lleno de males y sufrimientos desde las tierras de Troya, una vez que terminó esa guerra en la que tantos valientes guerreros perdieron la vida. El viento que nos traía desde Troya nos llevó a Ismaro, la patria de los sicones. Primer parada, Troya, después la guerra. La primer parada de regreso, la tierra de los sicones, Ismaro. Allí asolamos la ciudad y matamos a sus habitantes. Luego nos repartimos el botín y les aconsejé a mis compañeros que partiéramos enseguida, pero los insensatos no me hicieron caso. En lugar de eso, se sentaron en la costa a comer y a beber. Siempre va a estar la contraposición, porque él está contando sobre él y es la construcción de la figura del héroe, ¿sí? Él siempre les aconseja, él es el medido, él es el valiente frente a sus compañeros que no le hacen caso y terminan con las desgracias, viviendo las desgracias. Mientras tanto, los sicones, que habían logrado huir, fueron a buscar a los que habitaban tierra adentro. Estos eran mejores guerreros, muy veloces en el combate y sabían luchar a caballo y a pie. Llegaron al amanecer y entonces volaron las lanzas de bronce, llevando la muerte a uno y a otro bando. Durante todo el día resistimos junto a las naves, pero ellos eran muchos y al fin nos vencieron. Escapamos como pudimos, con el corazón entristecido por los compañeros que habían muerto en la lucha. Y mientras nos alejábamos en las rápidas naves, Zeus, el que amontona las nubes, levantó una temible tempestad. Todo se cubrió de oscuridad. Se hizo la noche en el cielo y un viento huracanado rasgó nuestras velas. Entonces las recogimos y remamos con fuerza durante 2 días y 2 noches, hasta que al tercer día la tormenta amainó. Doloridos y agotados, desplegamos de nuevo el velamen y pusimos rumbo hacia Ítaca, a donde habríamos llegado sin más contratiempos. Pero al doblar en el cabo de Malea, una violenta marejada volvió a desviarnos y nos llevó lejos a la tierra de los lotófagos, los que se alimentan con flores.